un senador más y luego las respuestas. Senador Zimmerman, por favor. Gracias, presidente. Bueno, son 3 los funcionarios, tengo 2 preguntas por funcionarios, pero quiero en primer lugar agradecerle a los funcionarios por su presencia y por darnos la oportunidad de este intercambio y pedirle, presidente, que creo que sería muy importante que podamos contar con la ponencia de ellos, con la información. Quiero también que me permita hacer un breve comentario, porque para saber a dónde vamos es necesario tener un punto de partida. Yo escuché esta semana un reportaje que le hicieron al ministro de Economía, al ministro Massa, que dice que recibió un país al borde de la hiperinflación, que hay un desborde o que había un desborde fiscal, que tenemos problemas de importación, que tenemos problemas de reservas bajas en el Banco Central. Y entonces yo quiero preguntar cuál es la situación real que tenemos en la Argentina, porque a partir de ahí ver finalmente cómo diseñamos políticas públicas para la recuperación. Después, en el mes de agosto, ya en función del ministro Massa, salió la actuación administrativa 826, donde se hace un recorte del gasto de 210.000 millones. Quien les habla, junto a otros senadores, hicimos un pedido de informe que todavía no recibimos contestación, pero hay realmente una restricción de recursos muy importante. En el mes de octubre salió la actuación administrativa 1074, donde se hace también un recorte o una compensación de gasto de alrededor de 74.000 millones. Y algunos dicen que hay subejecución del presupuesto 2022. Esta sería como la base para la estimación del presupuesto 2023 que estamos en debate. Yo lo escuché atentamente al secretario Rubinstein. Él planteó que cree que hay variables que son de alguna manera que se puedan ejecutar. La verdad que estoy de acuerdo, un crecimiento del 2% del PBI, un dólar que estará alrededor de 269 pesos a fin del 31 de diciembre del año que viene. Pero también escuché con antecesión la preocupación con respecto a la inflación. Dice la inflación para el año que viene, el anteproyecto es 60%. Ahora él mismo dice, me genera dudas porque las consultas internacionales dicen que va a ser alrededor del 90%. No tenemos mucha posibilidad de financiamiento y nos queda solo la emisión monetaria. Eso formó parte de la exposición del secretario. Yo también escuché esta semana y escucho permanentemente que el ministro de Economía, Massa, dice de que tenemos en marcha un plan de estabilización. Ahora, hasta ahora, y quiero que de alguna manera me corrija el secretario quien me conteste, lo que vimos hasta acá es que vamos a instalar una app para controlar precios. Puede ser importante, pero no alcanza. Y entonces decirle y preguntarle, la primera pregunta es, ¿existe realmente un plan de estabilización? ¿En qué consiste? Porque un plan de estabilización tiene que ver con política monetaria, tiene que ver con la balanza comercial, tiene que ver con el déficit. Entonces me gustaría saber concretamente si existe y cuál es. La segunda pregunta tiene que ver con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque yo también lo escuché, como lo habrán escuchado ustedes, que el ministro Massa dice que podemos conseguir fondos a través del BID. Ahora, cuando el BID nos presta plata y nos financia obras, nosotros tenemos que poner una contrapartida, que varía de acuerdo a los impuestos, a veces el 27%, a veces el 30%. La pregunta tiene que ver con que sigue vigente el plan de compromiso con el fondo. ¿Se está renegociando algo? Porque en el acuerdo con el fondo, esa contrapartida que nosotros vamos a poner del 30%, y ojalá que lo podamos hacer porque mi provincia necesita obra pública, se computa como gasto o como déficit. Entonces yo quiero saber y tener precisiones si es posible con respecto a ese tema.
La tercera pregunta tiene que ver sobre el tema de los gastos. Y yo acá tengo un documento, que también lo tendrán el resto de los senadores seguramente, que es el análisis que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso con respecto a la ley de presupuesto. Dice concretamente el documento que los gastos suben alrededor del 69% y la inflación es del 76,5%, que hay una caída en términos reales con respecto a la asignación del gasto. Y cita concretamente caída del 12,2% de las universidades, transferencias a las provincias que nosotros tenemos que defender el 13,9%, ANSES el 9%, y no quiero cansarlo porque hay un listado muy importante. Entonces la pregunta concreta que quiero hacer es, ¿hay ajuste o no hay ajuste? La otra pregunta tiene que ver con el mismo documento. Presidente, quiero que me permita leer. Dice, con respecto a las modificaciones que se hicieron en diputados desde el anteproyecto que mandó el Ejecutivo a lo que salió sancionado que nosotros estamos debatiendo hoy. El impacto de las modificaciones. Las modificaciones introducidas por diputados en el proyecto del presupuesto 2023, dice el documento de la Oficina de Presupuesto, dispone un aumento de gasto de 567.700 millones, equivalente al 0,4 del PBI. Esos fondos, 244.000, se destinan a financiar políticas transversales, en particular programas alimentarios, cosa que obviamente vemos muy bien. Ahora, este incremento no está contemplado en el primer artículo del texto del anteproyecto sancionado. El primer artículo del proyecto fija el monto total de los gastos. Entonces, el interrogante que yo tengo es que, primero, ¿cómo se va a financiar este incremento? Y segundo, si es que no aumentan los gastos, evidentemente se hicieron compensaciones. Me gustaría saber cuáles son. Por último, de la exposición muy interesante del secretario de Finanzas, que habló sobre el financiamiento y sobre las cuestiones, cómo se vienen financiando en este ejercicio y las posibilidades para cumplir con las metas del fondo. Quiero saber concretamente cuánto se paga de interés mensual por la LELIC. Y la otra cosa que quiero saber, porque en el anteproyecto de presupuesto salió una sanción de un artículo que aumentan el componente de la obra social de los monotributistas, que son los que de alguna manera no están en el régimen general y son emprendedores y pequeños comerciantes y productores, no de la primera categoría, sino de la D para adelante. Incrementos que van en el componente de la obra social del 105% al 492%. Quiero saber por qué la necesidad de esa medida. Gracias, presidente.